como en el caso de antropología todos veníamos de afuera, así pocos enlaces familiares tradicionales locales, y bueno, eso incidió en que luego, posteriormente, tuvimos poca chance de seguir incorporando nuevos cuadros, renovar cuadros, incorporar a los formados dentro de los staff académicos, de manera que hoy, por ejemplo, que muchos de nosotros nos estamos jubilando, ya algunos se han jubilado, no podemos confiar en los equipos que hemos formado porque los formamos, pero a su vez protagonizaron nuevas diásporas. No pudieron quedarse porque la universidad no los retuvo, ¿no? Los sesgos que van teniendo, creo yo, las políticas institucionales en general en Argentina, y que en el caso de las universidades nacionales en general y de universidades chicas en particular, realmente está produciendo un efecto deleterio, es decir, una pérdida de la carrera en ciencia y tecnología, ¿sí? Así que la experiencia nuestra vital en realidad se inscribe dentro de una experiencia general que tiene la institucionalidad argentina y sus sucesivos ahogos económicos. Es esta antropología social medio hecha con cierto nivel de clandestinidad que empezamos a practicar en Misiones, requirió bastantes estrategias para seguir floreciendo, ¿no? Algunas estrategias que tenían que ver con lo que podrían ser los controles burocráticos que desde el Ministerio de Educación se hacían, sobre todo lo que hacíamos los docentes en las universidades del interior, y que no sé si todos los colegas supieron que se manejaban dentro de esos esquemas. En nuestro caso sí era claro. ¿Por qué? Y bueno, porque el decano de nuestra pequeñísima Facultad de Ciencias Sociales tuvo el gran mérito de compartir las limitaciones en medio de las cuales nos movíamos. Unas eran burocráticas, las otras eran del lenguaje que podíamos usar inclusive con nuestros alumnos, ¿verdad? Una anécdota. No me acuerdo al santo de qué, y posiblemente que la cátedra de económica que compartía, presidida por Bartolomé, en un momento dado, lo recuerdo tan claro, yo digo sí, porque Marx, y ustedes saben que hicieron todos los alumnos, ¡zup!, hicieron así, miraron a la puerta. El nombre, nada más, motivaba esa reacción, ¿sí? Bueno, hubo otras anécdotas, esto no es solamente una solita así perdida, pero quiero decirles como un indicador de que también había como un temor social a que se le dijeran cosas que no se debían decir y no se debían escuchar, y que era mejor que no se dijeran y no se escucharan, ¿sí? Entonces eso también marcaba cierta limitación, digamos, dentro de lo que podíamos hacer en la universidad, y que para mí saltó con muchísima más claridad cuando me fui a Brasilia a estudiar. Allá yo tenía como carga académica crear una materia que ya tenía nombre y objetivos en el plan de estudio, que era contacto cultural y relaciones interétnicas. Para mí el tipo que sabía de eso en América Latina era Carlos Oliveira. Daba clases en Brasilia, busqué de irme a formar con él en ese tema. Improvisé un primer programa en el año 79, está en el archivo, no quiero ni mirarlo porque imagino que me voy a morir de vergüenza, pero era lo que se podía hacer en ese sentido, lo que yo podía hacer en ese momento, con todas mis limitaciones, y me voy. Y dentro de la bibliografía que tenemos que manejar en los distintos seminarios de Brasilia, les recuerdo que Brasil también estaba con una dictadura. Otra vez, El Capital. Lo doblo y lo guardo y medio que lo escondo, ¿no? Y voy caminando así por el campo con mi libro escondido, y de golpe no caigo en la cuenta. Yo no estoy más en Argentina, yo estoy en Brasil. ¿Aló? ¿Qué estoy haciendo? Lo di vuelta, lo puse bien a la vista, inmediatamente pensé, yo también había internalizado esos temores. Temores que mis alumnos se habían manifestado cuando dije Marx en la clase y todos miraban a la puerta, que nadie nos oiga, ¿no? Yo lo había internalizado de alguna manera cuando escondo el libro y que nadie lo mire, ¿no? Bueno, duro efecto, ¿no?, de los procesos dictatoriales, cuando uno no necesariamente es una víctima física del proceso, pero recepciona el terror y la autocensura, uno se come al gendarme, lo lleva adentro y se controla, al punto de amputarse a sí mismo la facultad de pensar y la defensa de la libertad de leer lo que uno crea que es necesario leer en un contexto
académica. Las universidades regionales o locales surgen también dentro de una política de Estado, es decir, porque se las llamó en su momento las universidades de Manrique, ¿sí? ¿Qué proyecto fue ese? El proyecto era descentralizar esa masa estudiantil que en la época de mi primera formación convergía en unas pocas universidades: Córdoba, Buenos Aires, La Plata, la UNE en Corrientes. Entonces esa gran masa estudiantil, sobre todo concentrada en los comedores universitarios, había sido el foco de grandes movimientos de protesta, de lo que entonces se esperaba como, digamos, la Alianza Revolucionaria Obrero Estudiantil. ¿Cómo se rompía esto? Y bueno, satisfaciendo las necesidades de las burguesías locales de tener sus propias universidades. Aparecen un montón de universidades, de estas la Nacional de Misiones va a ser una. Lo que no se refuerza es el presupuesto para esta creación. Entonces vos simultáneamente tenés una población estudiantil que ya no se va a mover, desarmás la cuestión de la masividad y de paso, ya que estamos, se las debilita presupuestariamente. ¿Y cuáles fueron las nuevas materias que hacen la diferencia con el plan de estudio de la UBA, además de antropología económica? Antropología política, la propia contactos culturales y relaciones interétnicas, antropología cognitiva y simbólica, que era otra materia que tenía que dar. En aquel momento también me hice cargo, era cuarto año, antropología social de la Argentina, lo cual era un problema. ¿Dónde había antropología social de la Argentina? Hugo Ratier era antropología social de la Argentina. ¿Qué más había? Trabajos del propio Bartolomé sobre movimientos milenaristas y mesiánicos en Chaco, era toda una historia, así que también ahí me las arreglé, yo compaginé alguna cosa que pasaba más por una historia social argentina que una historia de la antropología, porque no había demasiados recursos bibliográficos para eso. Qué sé yo, hoy yo creo que el plan de estudio de la UBA se acerca bastante a lo que fue aquel plan de estudios nuestro, claro, con el que comenzamos nosotros en ese momento. Es posible que haya nombres que no te digo, porque ciencias sociales era el germen futuro de carreras como sociología, que después con el proceso quedan absolutamente anuladas en su posibilidad de seguir desenvolviéndose, ¿no? Entonces, ¿qué quedaron? Junto a Leopoldo Bartolomé, antropólogo que yo no llegué a conocer, después salió a México, murió hace un tiempo, Archetti, el Mumo Archetti, ¿sí? Creo que tiene mucho que ver Mumo con Leopoldo, eran muy amigos en pergeñar ese plan de estudios. De la sociología se va para allá Dionisio Beranger, Denis Beranger, hoy una persona bastante reconocida en el campo de la metodología. Carlos Serrán, se incorpora a Carlos Serrán en el 76, yo aparezco en el 77. Algunos meses después viene de Rosario Leonardo Figoli, en este momento él es titular en Minas Gerais, vive en Belo Horizonte, Brasil. Al año siguiente se incorpora Roberto Avinzano, que como otros, qué sé yo cité hace un poquito a Mario Marguri. Yo nunca me hubiera imaginado, conociendo a Mario, que él hubiera siquiera pensado en irse de su hermoso departamento, dejar su tetera de cerámica y su gato, y tuvo que hacerlo y salir de Buenos Aires y hacerse su vida en otros paisajes urbanos. Roberto Avinzano era esto también, y él lo confiesa, él era un porteño que jamás hubiera pensado, imaginado siquiera en otro espacio que no fuera su muy querida Buenos Aires, pero ante la evidencia de la desaparición física de sus amigos, su círculo de relación, su geografía conocida y amada, chao, se tuvo que ir también, ¿no? Con el tiempo fue para allá Rosa Alberna, que creo que en este momento está viviendo en Perú, y ahora está en Estados Unidos Carmen Ferradas. Bastante después, cuando vuelven de Costa Rica, Enrique Martínez y su mujer Lila Sintes, más o menos este es el elenco. Pero es cierto que Enrique y Lila vinieron después de que se restauraron los tiempos democráticos, o ahí al filo, es decir, cuando ya la dictadura estaba aflojada. ¿Y la mayoría egresados de Buenos Aires? La mayoría, sí. La presencia rosarina fue y sigue siendo todavía escasa.